Hola, hola, ¿cómo están todos? Veo por aquí que ya hay personas que se están conectando. Ahora sí funcionó la cámara, todo normal, sin ningún problema. Platíquenme si se escucha bien. Puse el micrófono eh, de manera bien y digo, me veo en otra pantalla bien para leer sus comentarios, que estén grandes las letras. De manera bien. Vamos a esperar 2, 3 minutitos más en lo que llegan más personas. Hoy les platicaba que vamos a hablar sobre la muerte y la muerte del niño y cómo abordar este tema, porque me han preguntado mucho, curiosamente, mamás que no saben cómo explicar a los niños sobre la muerte, que hay niños que de repente hacen preguntas que los papás no saben cómo contestar, y por la etapa en la que me comparten, son etapas que ya están en edad, porque los niños ya empiezan a, no curiosear, sino ya su cerebro, la edad para la que tienen, ya está... ya están teniendo estas ideas que ahorita les voy a platicar, que más que la muerte es como ¿qué hay detrás? Necesito que me des una respuesta para poderme sentir seguro. Eso es lo que el niño nos quiere, necesita estar seguro, necesita preguntar para poder darles respuestas a la muerte, sí, pero también qué hay detrás. Entonces, también vamos a abordar lo que es el COVID ahorita, aprovechando que estamos hablando sobre el niño y la muerte, porque ahorita estamos en contingencia y precisamente el confinamiento por el que estamos pasando, la muerte es una razón del por qué estamos haciendo confinamiento. Entonces, son las 5 en mi reloj con 3 minutitos. Entonces vamos ¿les parece si esperamos 5 minutos para dar a que llegue más personas? Espero que vayan teniendo como algunas preguntas, si quieren hacerlas al final, que me compartan también cuando quieran hacer una pregunta. Yo sé que quizá a lo mejor espero contestar, dar una respuesta de la mejor manera posible, porque a veces puedo contestar quizá de una manera muy ambigua, puesto que no sé el contexto de tu familia, no sé qué edad tiene tu hijo, no sé lo que está sucediendo. Entonces, si tú quieres hacer alguna pregunta, por favor anota la edad de tu hijo, es muy importante. Cualquier pregunta que tú quieras hacer, agrega la edad de tu hijo, porque no es lo mismo hablar de un niño de 3 años a un niño de 5, a un niño de 10, no es lo mismo. Y los contextos completamente son distintos. Entonces, vamos anotando. Ale Valdivia dice que se escucha todo bien. Muchas gracias, Ale, de que me digas que se escucha todo muy bien. Y pues nada, estamos en la ciudad de Tijuana. Tijuana está dentro de México, estamos haciendo frontera con Estados Unidos, y les platico esto porque sé que por la fanpage, muchas gracias otra vez, me sigue gente de muchas partes pues quisiera decir del mundo. Sé que me escribe gente de España, gente de Chile, de Perú, Ecuador, y quizá a lo mejor no ubiquen dónde está Tijuana. Tijuana estamos en México, en frontera con Estados Unidos. Por eso les ponía ahí el horario de las 5 de la tarde, hora del Pacífico. Incluso hubo una persona de Guatemala que en el en vivo pasado me preguntaba específicamente a qué hora, y en el momento que nos encontramos en el chat nos dimos cuenta que para Guatemala hay una hora de diferencia. Aquí es más temprano, ahorita son las 5 de la tarde, en Guatemala son las 6 de la tarde. Entonces, pues nada, en mi reloj ya son 5:05, así que veo que ya hay muchas personas conectadas. Yo les agradezco mucho su interés y pues vamos a empezar. Primeramente quiero hablarles sobre la etapa de los niños, más o menos las edades, para que ustedes vayan revisando las edades que tienen con sus hijos en casa, y por qué es que esto de la muerte de repente llega a ser inquietante para nosotros los adultos. Como lo hemos venido platicando en el en vivo anterior, y a veces que yo lo platico en sesión con los padres, en sesión en línea, es que los niños, a veces me dicen los papás, es que el niño empezó a preguntarme sobre la muerte y yo no sé qué es lo que debo de decirle. Realmente yo me atrevo a decir que no hay un protocolo como tal. Hay quizá algunas reglas que pudieran seguirse,
pero no hay un protocolo como tal porque vuelvo otra vez, la edad del niño y el contexto en que el niño cómo le está pasando es completamente diferente. Entonces, aquí habría que revisar qué es lo que está sucediendo también y nosotros como adultos poder quisiera poder decir que ojalá pudiéramos prepararnos para esta situación porque muchas veces no estamos preparados y nos da mucho miedo hablar sobre la muerte. Y nos da miedo porque de acuerdo a la edad que nosotros tenemos como adulto y a la experiencia que ya tenemos, nos asusta mucho perder a un ser querido y por toda la experiencia, el conocimiento y el vínculo que tenemos con ese ser querido, hablar de muerte es muy doloroso y vivirla mucho más. Entonces pensamos que el niño va a sufrir tal como nosotros lo estamos sufriendo y realmente los niños viven el duelo y viven la muerte de una manera muy muy distinta. Primeramente hablemos sobre la muerte y hablemos también sobre el duelo. El duelo, con hablar de duelo me refiero a todas las pérdidas que tenemos en nuestra vida y con la pérdida, con el duelo habla sobre las pérdidas y las pérdidas no solamente son seres queridos, también hablamos de los objetos, de las situaciones, de lo que perdemos en la vida. Por ejemplo, el cambiarnos de casa es un duelo porque perdimos una casa cuando hacemos una mudanza, cuando nos cambiamos de escuela, cambiamos de ciudad, cuando a lo mejor fui a pedir un trabajo y no me lo dieron. Un divorcio es un duelo. Entonces, hablar de la muerte también es un duelo porque es la pérdida de la vida del ser querido. Y muchas veces esto no lo abordamos con el niño por el miedo al sufrimiento. Y algo que debemos considerar es que esto del ciclo de la vida la muerte es parte de la vida. Hay quienes piensan que la muerte es la graduación de la vida misma. Entonces, no sabemos cómo abordarlo en sí. Es muy importante también considerar que algunas veces los niños quizá lo escuchan o algunas veces se les ha limitado tanto a los niños sobre esta información que a veces cuando nos preguntan entonces ya no sabemos qué hacer ni qué contestar. Entonces sí es bien importante que yo les podría recomendar que no esperemos a que suceda una situación de duelo o de muerte para poder abordar la situación. Sin embargo, no quiero decir tampoco que al término de este video vayan corriendo y hablen con su hijo sobre la muerte. La intención es la información que yo les pueda dar, que ustedes estén preparados para armar un diálogo, ustedes que conocen mejor a sus hijos, saben su personalidad y ustedes que ya ven quizá preguntas venir, que ustedes puedan preparar un diálogo de respuesta para sus hijos. Esa es la intención. Entonces, es importante que ustedes empiecen a tener información. El día de hoy para mí fue muy interesante que ustedes comprendieran cómo es que abordamos la muerte con los niños. Ya les decía por la situación del confinamiento que estamos hablando y que realmente estamos hablando de muerte. Sabemos muy bien que si nos exponemos fuera es probable que algo pueda suceder y que quizá a lo mejor esta situación nos pueda llevar a la muerte. Y yo quiero compartirles que de gente ya muy cercana que está... amigos, conocidos, etcétera, que están viviendo esto del coronavirus. Me cuenta, por ejemplo, la semana pasada me llamó una persona para compartirme que su familia ya estaba, tenía contagio y estaban aislados, cada familia estaba aislada porque todos tenían coronavirus. Entonces ella me dice, yo no tengo coronavirus porque yo he resguardado muy bien el confinamiento, la familia trató de hacerlo, pero pues inevitablemente no pudo. Entonces ahora es, ¿y cómo le digo a los niños lo que está sucediendo? ¿Cómo le digo a los niños que los familiares, que ya murió un familiar, ya murió ayer el día otro y que ya estamos esperando a que lo inminente, ¿no? Que más miembros de la familia mueran también, tal como tal. Y es que otra vez la palabra muerte nos asusta mucho porque no le estamos queriendo dar como el trasfondo que corresponde. Y otra vez esto es parte del ciclo de la vida. ¿Cómo podríamos empezar a abordar la muerte? Yo me atrevo a decir que todos los días hay una oportunidad de aprendizaje para hablar de la muerte.
Y todos los días, porque siempre en consulta les digo a los padres, por favor trabajemos en una rutina donde los niños puedan comprender que desde la mañana que se levantan hasta el final del día, pues hay un inicio del día y hay un final como tal, porque realmente lo hay. Y junto con el inicio del día también inician nuestras actividades y finalizan también cuando nos vamos a dormir. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de aquí en México, la llegada de la primavera el 21 de marzo, cuando hay un cambio de estación, es una oportunidad para poder hablar con los niños sobre los ciclos que inician y los ciclos que terminan. Entonces, yo les decía, en consulta, cuando hablamos sobre estructura y rutinas, hablamos del inicio y del fin. Una rutina que se inicia y que se termina. La intención es que los niños puedan comprender que deben hacer sus responsabilidades. Vamos a ayudarles a que las hagan de manera adecuada para que haya un objetivo y un aprendizaje. Había papás que me decían, es que el niño ya no quiere ir, por ejemplo, a ballet. Entonces, pues a lo mejor yo ya no quiero pagar el semestre completo y entonces lo voy a sacar. Entonces, entiendo tu parte también, papá, pero también vamos a poner las cosas en su lugar. Le estamos enseñando al niño sobre una rutina y estructura y resulta que lo estamos sacando quizá cuando todavía no ha terminado el ciclo o no ha terminado el semestre. Vamos a esperar a que termine el curso porque es una responsabilidad del niño que se debe determinar y hay un objetivo y un aprendizaje al final. Entonces, esto de la muerte va por ahí. Es el aprendizaje que queremos darle al niño y darle también a comprender que todo tiene un inicio y que todo tiene un final. Hoy en día podemos basarnos, tenemos muchas herramientas, por ejemplo, hay películas, hay libros, quizá a lo mejor nos encontramos un animalito muerto en la calle. En otros tiempos era muy usual que, a mí me pasaba, por ejemplo, mi abuela, yo me acuerdo que vive todavía en una zona rural donde hay más vacas y gallinas, entonces es muy dado todavía que en lugares muy, muy fuera de la ciudad se tengan todavía este ritmo de vida. A veces me ha tocado ver que hay gallos o que tienen de mascotas, pues no al gato o al perro como muy comúnmente. Y aún así en la ciudad ya se pueden tener también mascotas donde los niños pueden tener este aprendizaje. Antes era muy usual. Incluso yo recuerdo que cuando yo era niña en el rancho donde vivía mi abuela se acostumbraba que hacían como rituales donde a lo mejor si iban a hacer, no sé, barbacoa, se alimentaba al borrego porque se iba a llegar una fiesta patronal, entonces era todo una celebración donde los niños estábamos incluidos en toda la celebración, entonces era muy usual saber el objetivo del por qué estaban alimentando a este animal. Hoy en día ya se sabe también que, por ejemplo, si tenemos una mascota en casa, si sucede la muerte en la mascota, los adultos llevamos la mascota al veterinario y regresamos a veces sin nada. Entonces es importante darle información al niño otra vez. Yo insisto, el niño puede con toda la verdad, solamente que vamos a darle información de acuerdo a las necesidades del niño. Yo otra vez les decía, el niño no es lo mismo platicar con un niño que tiene 3 años, con un niño que tiene 5, con un niño que tiene 10, porque también el lenguaje es importante. Hay niños que a los 3 años tienen el lenguaje ya muy desarrollado y hay otros que tienen un desfase. Entonces, asimismo, quizá la estructura de las oraciones también están desfasadas. Entonces, muy difícilmente también un niño me va a poder decir, me va a poder retroalimentar en cuanto a la comprensión del tema que yo le estoy dando si su lenguaje no está estructurado. Esa podría ser una parte. La otra es que es bien importante también que por ejemplo, para mí, para atender consulta privada, independientemente de la razón de consulta, nosotros abordamos lo que es la gestión de las emociones para poder iniciar el proceso, y esto es en cualquier razón de consulta. Entonces, ¿qué significa la gestión de las emociones? Que yo le enseño a mi hijo cuando estamos hablando de la tristeza, cuando estamos hablando del enojo, del miedo, del amor, de la felicidad. Son emociones básicas que el niño debe de conocer, debe de aprender a sentir y debe de poder identificarlas en las otras personas, porque en el proceso yo me he dado cuenta que cuando los niños las conocen es mucho más sencillo que el proceso fluya, porque el niño ahora sí me puede verbalizar cómo se siente.
Y no solo cómo se siente él, sino cómo se siente emocionalmente, pero también cómo siente la emoción en el cuerpo y cómo la perciben las otras personas de su entorno. Y en base a esto, los niños van construyendo una realidad paralela a la nuestra. Los niños no construyen una realidad parecida a la de los adultos. Los adultos, con nuestra experiencia, ya podemos deducir muchas situaciones, pero los niños no. Los niños requieren de un aprendizaje y de una guía por parte de los adultos. Entonces, necesitamos primeramente enseñarle a los niños a gestionar las emociones, poder identificarlas para poder darles información en los temas futuros. Y con esto me refiero no solo a hablar de la muerte, sino a hablar, por ejemplo, prepararlos para un divorcio, prepararlos para una... Yo les decía que se muden de casa, que se muden de una escuela, prepararlos para la llegada del hermanito, por ejemplo. Entonces, al final todos estos son duelos porque son cambios, son pérdidas de una vida anterior a la presente. Y de hecho lo que estamos viviendo en el confinamiento es un duelo también, porque perdimos la libertad literalmente de un día a otro y nuestra rutina está cambiando. Entonces, ¿estamos hablando de duelo y de muerte en este momento? Sí, porque sabemos que si salimos arriesgamos la vida que tenemos. Entonces, ¿por qué tenemos que resguardarnos? Porque es probable que a lo mejor podamos contagiarnos. Sabemos también, y eso se lo podemos explicar a los niños, que todos los cuerpos son distintos y que todos los cuerpos resisten o no el virus, lo que está sucediendo allá afuera. Ahora, yo les quiero compartir cómo es que lo abordé con mi hija de 8 años. Yo soy mamá de 2, para quienes no me conocen. Yo siempre les comparto en las redes sociales que estoy casada, tengo 2 niños, mi hija mayor de 8 años y mi hijo pequeño de 3. Con mi hijo pequeño no he tenido ninguna situación porque él se adapta muy bien a la situación. Y mi hija le expliqué lo que estaba sucediendo antes de que hubiera una suspensión aquí en la ciudad de Tijuana. Con todo lo que está sucediendo, ya la preparé para lo que era inminente. Como sabemos, en China esta situación empezó en China entre noviembre y diciembre, entonces para enero ya los brotes ya estaban. Entonces, cuando empezó a llegar a América y empezamos a verlo ya de manera muy cercana, entonces ya fue que lo compartí con mi hija. Cuando yo ya lo platiqué con ella ya tenía una idea de lo que estaba sucediendo porque en la escuela lo escuchaba con sus compañeros. Incluso ellos jugaban a que si alguien tenía tos, era como, es que él tiene coronavirus. O en lugar de jugar, por ejemplo, las strays que se tocaban, era, tiene coronavirus, y los niños salían corriendo. Entonces ya era una palabra habitual en mi hija, aunque no le quedaba muy clara, eso es cierto. Entonces, cuando me senté y empezamos a abordar el tema, yo le pregunté a ella qué sabía del coronavirus. Cuando yo lo abordé con ella, yo esperé a que ella dijera la palabra coronavirus, y digo esperé porque cuando ella llega a casa abordamos, yo le pregunto cómo le fue en el día y platicamos sobre su día, sus actividades, lo que hace a la hora de juego con sus compañeros, y estos últimos días estaban jugando al coronavirus. Entonces me tomé de la palabra para preguntarle qué era lo que ella sabía, y ya aquí eso es algo que nosotros como adultos podemos hacer. Generalmente los adultos lo que hacemos es que bombardeamos a los niños con muchas preguntas y esperamos que con esas preguntas los niños nos contesten. Entonces los niños no tienen una conversación como la de los adultos. Los niños asocian mucho. Entonces si yo le pregunto ¿qué hiciste hoy?, el niño seguramente me va a contestar no hice nada, porque el niño lo asocia en este momento presente. Y en este momento presente estoy dentro del carro y me estás llevando a la casa, pues no hice nada. Entonces yo necesito como adulto ser más empática, tratar de conectarme con interés a la conversación de mi hijo para que con otro tono de voz yo empiece a hacerle preguntas de manera que mi hijo me pueda dar información. Pero también sondearlo para ver qué tanto sabe del tema al que yo voy a hablar con el niño. Entonces, yo cuando hablé con ella es porque ella ya la palabra coronavirus ya era parte de su vocabulario, y entonces ella me dijo, la verdad es que jugamos en el recreo, pero no sé qué es. Los niños dicen que cuando alguien tiene tos tiene coronavirus y a los demás nos da gracia, pero yo no entiendo muy bien y no sé qué es el coronavirus. Entonces yo le expliqué, el coronavirus es hermano primo de la gripe y también tiene un poco de tos.
y es un virus que te da en el cuerpo como cualquier otra enfermedad, solamente que esta enfermedad del coronavirus es nueva y todavía no la conocen. Entonces, en otros lugares, por ejemplo en China, el coronavirus ya tiene mucho tiempo y las personas se empezaron a quedar en sus casas porque el virus está afuera y para que las personas no se contagien deben de estar guardadas en su casa. Entonces, los papás ya no van a ir a trabajar, algunos papás, otros sí van a salir a trabajar, pero van a tener mucho cuidado y los niños ya no van a ir a las escuelas. Vamos ahora a tener escuela en casa. Al niño lo que le preocupa en la muerte es, en caso de que llegue a suceder la muerte, ¿qué va a suceder con mis necesidades? No te lo va a preguntar como tal, pero él quiere saber, en caso de que tú mueras, ¿qué va a ser de mí? Y con esto te quiero decir es, si tú en las mañanas te levantas conmigo y me peinas, pues ahora ¿quién me va a peinar? Si tú en las mañanas me llevas a la escuela, ahora ¿quién me va a llevar? Y si en las tardes tú me llevas al ballet, entonces ¿quién me va a llevar? Entonces, les platico esto porque son preguntas que en los 8 años de mi hija, yo con mi experiencia como mamá y lo que he visto en consulta, son preguntas que los niños hacen. En el divorcio sucede lo mismo. A los niños pueden comprender la separación de los adultos, incluso cuando ya el contexto en casa es insostenible en cuanto a relaciones interpersonales entre adultos. El niño comprende muchas veces que lo más sano es que los padres estén separados, sí, porque ya no los quiero ver pelear. Pero ellos lo que les cuesta es, ¿y ahora quién va a atender mis necesidades primarias? Entonces es aquí donde les damos la certeza de que todo esto va a continuar. En consulta siempre les digo, padres, procuremos llevar una rutina lo más normal posible. En el confinamiento sabemos que no podemos llevar una rutina tan normal posible, puesto que los horarios se han alterado. Hoy se sabe, por ejemplo, que algunas escuelas en China ya regresaron, que Francia me parece que ya está organizando para que regrese. España, los niños ya pueden salir a la calle y, por ejemplo, en Suecia me parece que ellos no llevaron confinamiento, ellos llevaron una vida normal para trabajar la inmunidad en el cuerpo de las personas. Entonces, todos los lugares, las situaciones, los contextos y las familias son distintas. Abórdalo como tú necesitas de acuerdo en el contexto en casa. Entonces, regresando a mi hija, es que ella me preguntaba, ella me decía, pues es lo que los niños dicen, pero con certeza no lo sé. Entonces yo le decía, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nos vamos a quedar en casa, yo ya no voy a ir a trabajar, se va a cerrar el consultorio, papá se va a mudar la oficina a la casa y quizás salgamos de vez en cuando a comprar comida, pero solamente podemos salir los adultos, los niños no pueden salir. Tenemos que cuidarnos. Ella comprendió ahora el cuidado que ya todos conocemos, el cubrebocas, los guantes, bañarnos, etc. Al principio fue un poco pesado porque mi hijo, el más pequeño, cuando su papá llegaba, él corría a abrazar a su papá y desde que escuchaba el carro que estaba entrando a la casa, entonces él ya hacía fiesta, ya estaba esperando en la puerta listo para recibir a su papá y pues ahora resulta que ya no podía hacerlo, entonces fue algo que estuvimos aprendiendo. Ahora mi hijo sabe que en cuanto viene su papá, ellos o se hacen a un lado para que su papá pueda entrar a cambiarse y a bañarse, y entonces cuando ya su papá sale y dice, ya estoy listo para los abrazos, entonces ya nos podemos acercar. Con el tiempo lo vamos aprendiendo. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos practicar, necesitamos nosotros como adultos ser empáticos y poder enseñar a los niños, poderles guiar en lo que sí deben hacer. Hablar de la muerte nos cuesta mucho. Ahorita es el momento para poder hacerlo. Yo les decía que todos los días siempre hay una razón para poder abordarlo. No quiere decir que salgan corriendo con sus hijos a platicar con ellos, pero sí podemos hablar de cuando a lo mejor se muere una planta, cuando a lo mejor, yo les decía ahorita, el cambio de estación, incluso cuando se termina el año. Me ha tocado ver mucho, no sé ahorita, pero yo recuerdo que cuando es el año nuevo, a veces mucha publicidad lo asocia con un bebé. Entonces, el año nuevo y lo asocian con un bebé. Entonces, yo aproveché esto para explicarle a mi hija. El año nuevo se representa como un bebé que está recién nacido, que es nuevo, que todavía no sabe muchas cosas porque no sabemos lo que viene en el transcurso del año. Y una persona, quizá a lo mejor viejita, ancianita, representa el año viejo.
porque es algo que inicia y algo que termina. Entonces, conforme cada año yo enseñé a mi hija los ciclos que inician y el ciclo que termina. Los cambios de estación ha sido una oportunidad para que los niños lo aprendan. En casa también hemos tenido la situación de, por ejemplo, en diciembre a mi hija le regalaron un gato que mi hija anhelaba demasiado y lo recibió con todo su amor y con todo su cariño, y resulta que pues abrimos la puerta, el gato se fue y el gato ya no regresó. Entonces fue algo difícil porque mi hija, yo recuerdo que en la noche se despertaba y lloraba por su gato, y con el tiempo, cuando ella estuvo lista, fuimos a buscar otro gato. Ahorita hay otro gato en casa, pero ella estuvo lista para poder soltar y para poder disfrutar. Y me atrevo a decir disfrutar porque a veces pensar en el miedo y pensar en la tristeza, pensar en el dolor, nos da pavor y es un tema que preferimos no tocar. Entonces, hablar de la muerte es algo que nos da miedo. Pero aquí como adultos también revisemos qué es lo que está sucediendo con nosotros, que empezamos a limitarnos primero nosotros y no nos estamos dando la oportunidad para enseñarle a nuestros hijos que el ciclo que inicia, el ciclo que termina, y que algo muy, muy probable es que todos vamos a morir. Aquí es qué tanto tenemos esta conversación y qué tanto estamos preparando a nuestro hijo para lo que es inminente. Entonces yo les decía, ahorita con el coronavirus es una excelente oportunidad para hablar con nuestros hijos sobre la muerte. Y no solamente enfocarnos al coronavirus, sino prepararlos para los seres queridos. Yo les decía, pueden abordar desde una planta, desde una mascota. Había padres que a veces es como que la tortuga iban corriendo a la tienda y entonces la sustituían por otra. Entonces aquí lo más difícil es que el niño no comprende, no le queda muy claro, incluso no se le da la oportunidad al niño de poder despedirse, porque para él la mascota es un ser querido. Entonces, estas pequeñas que para nosotros como adultos quizá no son significativas y que a lo mejor nosotros la vemos como pequeñas situaciones, preparan al niño para las situaciones que son reales, para las pérdidas significativas y que van alimentando su madurez y que lo preparan para la etapa adulta. Ahora, imaginen que no sé, los accidentes, que son accidentes que a veces muy impactantes, donde a veces las personas pierden la vida en el momento, y que al niño no se le ha preparado. Entonces, el niño, yo me atrevo a decir, y siempre lo he dicho con los padres abiertamente, es que los niños pueden con la verdad todo el tiempo. Lo que sucede es que no sabemos cómo abordarlo. Entonces, vamos a darles la información al niño conforme el niño la va necesitando. Alrededor de los 4 años, para los niños ya empieza la inquietud de la muerte porque se dan cuenta en su realidad sobre sus necesidades, y todo esto es de manera inconsciente. Ahora, ¿qué les quiero decir? Es que los niños también, de acuerdo a las edades, entre los 0 y los 5 años todavía están en una etapa de fantasía que es completamente saludable en el niño. A partir de los 5 y los 6 años los niños ya están muy apegados a la realidad, y es cuando ya, si hemos trabajado la empatía previamente, entonces el niño podrá ser empático con las demás personas, pero esto es algo porque como adultos se los hemos enseñado. Ahora, yo les decía, a partir de los 5 o 6 años los niños se apegan un poco ya más a la realidad y siguen teniendo miedos. Lo que sucede es que hasta antes de los 5 años, como el niño está muy conectado a la fantasía, los miedos son más como el monstruo, por ejemplo, debajo de la cama, o cosas que son de la imaginación. A veces sienten que una caricatura, que se ve en una película, no van a poder dormir porque ya lo vieron en la puerta. Todo esto que es imaginación viene antes de los 5 años. Entre los 5 y los 6 yo les decía que están más apegados a la realidad y sus miedos siguen existiendo, solamente que ahora sus miedos están mucho más pegados a la realidad, y es cuando empieza la inquietud y empieza el miedo, y me lo han manifestado los niños en consulta. Tengo miedo que mi papá vaya a morir, tengo miedo que mi mamá la vayan a atropellar, o sienten los niños mucha culpa. Entonces, algo que también debemos decirle a los niños es que los niños no son culpables de lo que está sucediendo. El niño está atravesando durante su infancia por una etapa de egocentrismo completamente natural y esperado.
Esa es por una parte, y por la otra es que también como adultos mucho le hemos alimentado el que, por ejemplo, tienes que comer bien para que yo como mamá me sienta muy contenta, o comer bien, y queremos como mamás que coman bien, pero no les hemos explicado al niño la parte enriquecedora de es que comer saludable está bien para la salud, y explicar al niño de una manera clara para que el niño pueda ser muy consciente de su alimentación, porque lo que queremos es que el niño se siente y que termine todos los alimentos. Entonces, aquí lo que queremos es hacerlos muy conscientes. Y entonces es cuando a veces alimentamos esto de que si tú comes es que eres un niño bien portado, o si terminas la tarea en tiempo y forma, entonces es que eres un niño bien portado. Entonces empieza todo el niño a girar que todo lo que está sucediendo alrededor, él es el responsable. Entonces cuando sucede una situación de muerte, entonces el niño se siente culpable. Y los niños me lo han dicho en consulta, cuando hay un divorcio, cuando están atravesando por un duelo, ellos se sienten culpables porque previo a esto hubo una situación que ellos participaron, entonces ellos se sienten responsables. Aquí algo bien importante otra vez es que a ellos para abordarles, decirles de manera muy clara que ellos no son los responsables, y otra vez es anticiparles. Se los he platicado en videos anteriores acerca de que al niño siempre se le tiene que anticipar la rutina del día y lo que va a suceder, porque solamente así podemos bajar la ansiedad en el niño. Le estamos anticipando lo que va a suceder. Y con esto me refiero a la rutina, y no importa si en este confinamiento tenemos una rutina bastante de principio a fin, que quizá a lo mejor vemos que al final del día no hay tantos objetivos. Para el niño los hay. Para el niño, a lo mejor si mamá va a cocinar, al final es un objetivo, y quizá a lo mejor si lo incluimos, para el niño este confinamiento va a ser mucho menos pesado. Entonces es importante anticipar al niño cualquier situación, y esto incluye lo que va a suceder también con la muerte. Otra vez, si en el caso dado de que haya una muerte que ya es inminente, porque a lo mejor la persona está enferma y quizá vive en la casa del niño, es importante, por favor, decirle al niño lo que va a suceder. He escuchado muchas historias de personas que trabajan en cuidados paliativos. Cuidados paliativos son cuando ya hay personas, por ejemplo, en las salas en el hospital, donde ya hay pacientes que ya solamente están esperando el momento de su muerte. Se les prepara para que tengan un descanso, una aceptación, y que se vayan de una manera muy tranquila con ellos mismos y con las personas que los rodean. Entonces, a veces los niños, si algún familiar está enfermo, a veces el niño suele preguntar a estas personas de cuidados paliativos, porque los mismos familiares del niño, el niño puede ver lo que está sucediendo, ve que hay tristeza, ve que hay enojo, quizá porque hay mucha hostilidad, pero no le han dicho al niño lo que está sucediendo. Y muchas veces el niño ya intuye lo que está sucediendo. Entonces, la gente que trabaja en cuidados paliativos a veces me comparte que a veces el niño les hace preguntas más a ellos porque ve que hay silencio o hay mucho hermetismo por parte de la familia, y al niño no lo están incluyendo. O se ha dado mucho cuando a veces les decimos también el clásico de que el familiar se fue al cielo, vive en una estrella. Había una niña que decía que la abuela saltaba de una nube en otra hasta encontrar la estrella perfecta. Entonces, aquí es de acuerdo a las creencias en la religión que ustedes tienen, el ritual que ustedes quieran llevar está muy bien. Pero previo a esto tenemos que preparar al niño para la muerte y poderle explicar en los ciclos de la vida. Otra vez, lo que yo les decía, ojalá se diera la oportunidad de que tuvieran los niños una mascota en casa, porque las mascotas tienen un aprendizaje inmenso. Además del amor, la empatía, el trabajo en equipo, las responsabilidades, etcétera, son cosas que se aprenden además de la muerte cuando hay una pérdida o cuando hay a lo mejor una pérdida, me refiero sí con la muerte, o a lo mejor como yo les compartía del gato de mi hija que salió de casa y pues ya no regresó. Entonces son muchos temas que se pueden abordar con las mascotas. La mudanza también, a veces cuando se muda algún familiar, o a veces el divorcio, etcétera, son oportunidades que los niños pueden aprender sobre los ciclos. Entonces,
estrategias para que ustedes puedan trabajar en casa acerca de cómo abordar sobre la muerte. Es importante primero que como adultos estemos siendo conscientes de las necesidades de nuestros hijos y no de las de nosotros como adultos, porque es ahí donde muchas veces empezamos a limitar a los niños en darles información. Y yo otra vez insisto, los niños pueden con la verdad, solamente que demos la información de acuerdo a la necesidad del niño, a su vocabulario, a la edad que tiene y qué tanto el niño puede procesar la información. Como padres lo van a saber. Y aquí quizá a lo mejor un contraste un poquito, mis recomendaciones que yo les digo, anticipen y preparen a los niños, aborden, no esperen a que suceda para que ustedes puedan abordar el tema, sino que pueden hacerlo con tiempo. Por ejemplo, ahorita ya hay muchos cuentos, hay caricaturas, hay películas, etcétera, que se puede abordar. No necesariamente tienen que esperar a que suceda para después saber, Mónica, no sé ni siquiera cómo decirle a mi hijo. Como adultos pueden tomarse su tiempo en lo que para ustedes es digerible. Nada más, por favor, padres, no se tarden a que llegue el momento donde haya a lo mejor la cremación, por ejemplo, porque entonces el niño necesita despedirse de él. De hecho, mucho se ha visto en consulta y muchas personas que se ha trabajado con el duelo, es que para ellos es de mucho dolor no poder haberse despedido de su ser querido. Y cuando me refiero a esto es, por ejemplo, cuando hay pérdidas como en un secuestro, por ejemplo, a lo mejor los desaparecidos, que a veces para el doliente, el que se queda, hay una gota de esperanza de que ese ser querido puede estar vivo, pero hay otras personas que muy en el fondo ellos quizás saben que su ser querido ya no está vivo, pero todavía siguen luchando por tener una pequeña esperanza porque no pudieron despedirse de ellos. Yo lo he visto en consulta. Hay una enorme satisfacción por parte de los adultos cuando tienen quizá un ser querido que está enfermo, por ejemplo, de cáncer y que ya tienen los días contados y que ellos han hecho todo su empeño y todo su cariño en darle los cuidados paliativos. Entonces hay una diferencia a cuando hay, por ejemplo, un accidente que es de manera impactante y de manera muy inmediata una muerte. Entonces aquí hay esto completamente diferente. Entonces el niño necesita poder despedirse, los adultos también necesitamos poder despedirnos del ser querido, poderlo decirle con palabras lo que necesitamos decirle, por ejemplo el amor o un perdón o tratar de arreglar la situación previa ante esta situación. Entonces sí es importante que por favor padres no se tarden a que llegue un momento donde el niño ya no pueda ver al ser querido. Es importante también como adultos por favor que revisemos que los niños son niños y que tienen un vocabulario que no comprenden. Por ejemplo, hablar sobre muerte, específicamente qué es la muerte, hablar qué es un velatorio, qué es un ataúd, qué es una despedida, poder decir qué es lo que está sucediendo. A veces yo le explicaba a mi hija sobre la muerte que cuando a veces ella me preguntaba, mi hija empezó a tener dudas sobre la muerte a partir de los 4 años y ella me decía que lo que a ella le preocupaba era qué iba a ser de ella cuando su papá muriera. Yo le explicaba, bueno, pues nos vamos a quedar tú y yo y nuestra vida va a continuar. En ese entonces su hermano todavía no estaba, entonces después le di respuesta solamente a la pregunta de ella, solamente a la pregunta. Después mi hija se fue con esta información, después a los días regresó y después me preguntó, oye, ¿y si tú mueres, qué va a ser de mí? Entonces yo le decía, bueno, si yo muero, pues quizá tu abuelita, yo voy a hablar con ella y tu abuelita puede venir a cuidarte. Después ella le preocupaba, bueno, y si ella no quiere venir, bueno, pues tú puedes ir. Entonces ella me fue haciendo preguntas de manera que ella necesitaba otra vez bajar la ansiedad sobre sus dudas. Y si se dan cuenta, eran preguntas otra vez de sus necesidades primarias. Es quién me va a cuidar, quién se va a hacer cargo de mí, quién va a venir a vivir conmigo. Los niños necesitan de un adulto responsable que les ayude a cubrir sus necesidades primarias. Entonces esa es la preocupación del niño. Después de una pérdida o un duelo, los niños necesitan asegurar ahora sí que la supervivencia, y esto es que su rutina continúe lo más normal posible. Y con normal me refiero a que siga yendo a la escuela, que siga haciendo no sé, la tarea a la misma hora, que se le lleve al ballet a la misma hora,
que visite a su amiga al fin de semana, no lo sé, que trate de llevar la estructura, ¿no? Pero aquí en cuestión de la muerte es importante, otra vez yo les decía, que empecemos a trabajar los conceptos. Primeramente, como adulto necesito saber yo qué tanto sé de la muerte también, empezarme a preparar con posibles preguntas, yo que conozco a mi hijo, y solamente darle la pregunta, la información que el niño me está requiriendo. Ahora, aquí por ejemplo podrían películas, muchas películas ahorita hay de Disney que hablan sobre la muerte, y esto es por ejemplo Mi amigo el dinosaurio, que habla sobre la muerte, la de Coco, que también es para niños. Yo me atrevo a decir que son para niños muy grandes, ya niños ya grandes, porque a veces niños tan pequeños suele ser complicado en esto de la fantasía. Hay muchas muertes, Grandes Héroes también habla sobre el duelo. En la película hay diferentes duelos, entonces necesitamos abordar con los niños. Podemos sentarnos con ellos y vamos a ver una película, y entonces ya que va transcurriendo la película tú puedes preguntarle a tu hijo, o ya cuando termine la película pueden abordar y qué te pareció, qué fue lo que entendiste, qué parte fue la que te gustó más, y entonces de ahí empezar a abordar. El niño te va a hacer preguntas, prepárate con las respuestas, solamente da lo que el niño te está preguntando. Si el niño necesita saber si es blanco o negro, solamente si la respuesta es negro, es lo único que el niño necesita saber. Y entonces es fin de la conversación. El niño se va a ir, y a los días o las semanas, a los meses, no lo sé, el niño quizá te va a regresar con otra pregunta, es probable, sobre el mismo tema. Entonces es la información que tú des, sí, definitivamente le va a dar mucho más para trabajar en la cabecita del niño, pero aquí solamente aborda lo que para el niño es necesario, no le des más información. Otra vez insisto, no lo satures de información, ni siquiera del lenguaje que el niño no conoce, porque entonces se va a confundir mucho más. Procura escuchar siempre al niño, porque a veces como adultos empezamos a sugestionarnos, empezamos a dar por hecho muchas situaciones, y entonces nosotros les damos respuestas sin dejar que el niño nos haga preguntas. Entonces permite que el niño pueda decirte cómo se siente, que sondea lo primero para que entonces tú tengas de dónde un punto de partida. Empieza también a trabajar la gestión de las emociones para que pueda ser para el niño mucho más sencillo trabajar sobre la tristeza, el enojo, el miedo. Y también tú como adulto empezar a reconocer que pues yo también estoy asustada, yo también tengo miedo, yo también extraño a la persona que ya no está, y empezar a trabajar también el duelo con el niño. Alguna vez me tocó un padre que perdió a su esposa, su hijo perdió a su mamá. Al principio fue muy duro el duelo. Con el tiempo los dos se dieron la oportunidad de trabajar juntos, de manera que cuando ellos empezaron a ya trabajar el duelo, juntos se sentaban, se abrazaban sin necesidad de conversar o de compartir nada, y entonces era la manera en la que ellos podían compartir. No necesariamente en un punto dado que ya haya muerte, que ya haya que trabajar el duelo, no necesariamente tienes que decir palabras. Muchas veces el silencio ayuda, y a veces los abrazos pueden decir mucho más que 1000 oraciones. Entonces, démonos la oportunidad de poder hablar con nuestros hijos de un tema que es necesario. Yo ojalá fuera tan... Yo me atrevo a decir que eso es algo que las escuelas deberían de abordarlo, porque tanto hablan sobre la naturaleza, sobre los ciclos de vida, los ciclos de desarrollo de muchas de las especies, pero no te hablan sobre la muerte. Entonces, a veces decir esta palabra nos cuesta mucho, y si lo revisamos, muchos de los niños es parte de su vocabulario. Me ha tocado escucharlos que a veces juegan con una espada, y vamos a jugar a que yo te mataba, o vamos a jugar a que tú morías, y a veces como adultos es, por favor no digas esa palabra, porque nos asusta. Entonces como adultos vamos a empezar a revisar hasta dónde estamos limitando a nuestros niños de información, porque en este momento de confinamiento es muy importante que empecemos a abordarlo ya. Yo no quiero decir que asusten a los niños avisándoles previamente que quizá a lo mejor yo estoy predispuesto a, si llego a salir al súper y a lo mejor puedo contagiarme, ¿no? Pero sí que los niños puedan comprender que la muerte es inminente. Yo le explicaba a mi hija que la muerte puede darse porque hay personas que están muy, 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 muy enfermas, y que hay personas que ya están muy, 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 muy viejitas. Entonces guarden el muy para estas situaciones donde lo amerite, el muy para irnos tan lejos.
extremo, porque a veces podemos decir una persona que se enferma puede morir, porque entonces la próxima vez que yo me enferme, quizá a lo mejor hasta de gripa o un resfriado, entonces el niño se va a asustar pensando que va a morir. Entonces, son aquí las palabras, qué es lo que vamos, como adultos, cómo nos vamos conduciendo de una manera adecuada. Entonces, ya nada más para finalizar, y que ya pasaron tan rápido 40 minutos sobre toda esta información, que a mí siempre me llena de emoción poder hacer estos videos para compartirles información a todos los padres, y que ojalá a ustedes les funcione como herramientas para que los pongan a trabajar en casa. Es como recomendación, padres, ustedes vayan haciendo estos temas, como hablar del día, como hablar de la tarea, como hablar de la felicidad, porque nos complace mucho ser felices y nos complace mucho sentirnos y hablar de la felicidad, pero nadie quiere hablar de la tristeza, nadie quiere hablar del miedo, nadie quiere hablar de la muerte. Entonces es algo que es inminente y que es importante que nuestros niños lo sepan. Es importante otra vez que por favor trabajen la gestión de las emociones en los niños, para que los niños puedan verbalizar de una manera más clara cómo se sienten. Recordemos que los niños son niños y ellos viven una realidad paralela que muchas veces construyen con algo que no es real, porque los niños están en una etapa de egocentrismo completamente natural y esperada, pero necesitamos hacerles saber que ellos no son culpables de lo que sea que haya pasado, que ellos van a estar bien, que ellos, sus necesidades van a estar cubiertas, y que ellos hicieron lo mejor que pudieron cuando la persona estaba. Me ha sucedido que a veces los niños llegan a consulta porque perdieron a su mamá, y los niños sienten una enorme culpa por las cosas que no dijeron, por cuando hicieron berrinche, porque quizá debieron haberle dado un abrazo y no lo hicieron. Entonces aquí tú fuiste el mejor hijo del mundo, fuiste el mejor nieto del mundo, o fuiste el mejor cuidador para tu gato, hiciste lo mejor que pudiste, pero desafortunadamente murió, y esto es parte de la vida continúa, y aquí estoy yo para estar contigo, aquí estoy yo para llevarte a la escuela, y aquí estoy yo para darte un abrazo, y yo también me siento triste y me encantaría que me dieras un abrazo. Entonces aquí es que yo pueda reconocer mi tristeza, que pueda reconocer que también la estoy pasando mal, y que pueda reconocer y validar las emociones del niño, para que juntos trabajemos el duelo, en el dado caso de que la muerte ya haya llegado a su familia. Y en el dado caso que no, insisto otra vez, no esperemos a que esto suceda, lo pueden abordar con libros, con películas, con cuentos, con alguna historia. Platiquen con sus hijos. Cuando les hagan preguntas sobre la muerte, no se asusten, adultos. Es la gran oportunidad para hablar con ellos sobre lo que está sucediendo, que ellos les informen a ustedes que tanto saben, y que ustedes tengan un punto de partida para empezar a abordar. Entonces, platíquenme ahora ustedes cómo es que lo estuvieron abordando aquí en los comentarios, si es que ya hay alguna muerte inminente en casa, cómo lo están abordando, cómo lo están viviendo ustedes en casa, y pues sus preguntas, si quieren hacer las preguntas ahora sí. Yo les decía al inicio del en vivo, es que pongan la edad de su hijo si es que tienen alguna pregunta, para que vayamos resolviendo de acuerdo a la edad de su hijo, yo les pueda ayudar. Entonces, aquí tengo a las personas que están conectadas. Adriana Valdés dice, excelente, muchas gracias por su orientación. Yo les compartía que me encanta hacerles los en vivos, me encanta darles información, y quisiera poder hacerlo 1 o 2 veces por semana sobre temas variados. Yo soy mamá de 2, entonces también tengo situaciones aquí en casa, y ahorita con el confinamiento también suele a veces ser un poco difícil poder dar solución a las situaciones. Entonces me pongo en el lugar de todas las mamás que con mucho cariño y con mucho interés siguen todas las redes sociales. Entonces quisiera poderles dar información, yo les decía 1 o 2 veces a la semana. Entonces la próxima semana, hoy es jueves, quizá nos veamos el martes con un en vivo, y no sé si les interese hablar sobre
las clases. Ahora como mamás, con todo esto que está sucediendo, además de ser mamás, de repente nos toca ser también las maestras de los niños. Y digo, a veces somos las maestras y siempre les digo, papás, por favor, tomen su rol que les corresponde como papás. Mamá es mamá, papá es papá, y a veces hay que compartir las responsabilidades también. Entonces los niños son los hijos y ahora nos toca también quizás tomar el rol de los maestros, porque a veces hay maestros que pueden enseñar en línea, pero hay otros papás que me dicen, no, a mí me mandan el paquete y yo tengo que darle el tema al niño y entonces tengo que explicárselo y es para mí un poco complicado porque hay veces que hay papás que me dicen, yo voy y me actualizo en internet antes de poderles dar la tarea y entonces para mí resulta ser complicado. Entonces había pensado en la posibilidad de que el próximo en vivo que nos veamos, poderles hablar sobre por ejemplo, compartirles un poquito sobre cuando mi hija fue a un Montessori 100% cuando estaba en preescolar. Entonces, para dar el salto a la primaria, no hay muchas Montessoris aquí en Tijuana primarias, solamente hay 2 y los cupos ya sabrán que son como que de años estar en lista. Entonces, mi hija entró a un método tradicional y para hacer el salto de Montessori a lo tradicional, entonces estuvimos trabajando en casa con cuadernos, etcétera. Fue complicado, fueron meses complicados. Entonces, me gustaría compartirles cómo es que lo abordamos en casa y estrategias de qué es lo que nos funcionó, porque mi hija aprendió a leer y escribir en el Montessori sin cuadernos y sin lápices, y yo lo hice en casa con cuadernos y con lápices y con recortes y con estrellitas, etcétera, con todo lo que en una escuela tradicional se lleva. Yo les decía, no fue algo muy sencillo, pero sin embargo me funcionó, nos fue muy bien, mi hija se adaptó muy bien a la escuela, a su ciclo escolar, y hasta ahorita nos ha ido súper bien. Entonces, es algo que me gustaría platicar la semana que viene, entonces ustedes déjenme saber si es de su interés o si quieren que hablemos de otra cosa. Quizá a veces veo que suelen preguntarme mucho en los talleres en los que estoy dando sobre los berrinches. Entonces, si lo quieren platicar, lo quieren que hablemos sobre este tema de los berrinches, también con gusto lo podemos hacer y yo les platico sobre las edades de los niños y por qué se comportan de esta manera. También quiero recordarles que hay un taller que es la próxima semana, que les voy a hablar sobre estructura y rutina en casa. Este taller yo le tengo mucho cariño porque es como un previo cuando las familias llegan conmigo a hacer un proceso terapéutico con el niño y su familia. Es como como un previo de información que yo les doy a las familias sobre cómo es el proceso y qué es lo que ellos como adultos van a llevar en casa y por qué es tan importante hacer disciplina en casa. Y con disciplina me refiero a estructura y rutina. ¿Por qué es tan benéfico? Hablo sobre todos los beneficios, por qué los adultos deben de hacerlo y por qué funciona. Sabemos que ahorita en el confinamiento toda esta estructura se alteró, sin embargo podemos ser muy flexibles y podemos darle modificaciones, pero sin que los niños tengan estructura. Yo he visto en consulta que si el padre de la familia, llega por cualquier razón de consulta, puede ser divorcio, una separación, una mudanza, que el niño está sufriendo de bullying, que el niño no puede dormir en las noches, que se está mordiendo las uñas, que no quiere trabajar en la escuela, por la razón que sea, con esto que les voy a dar en el taller, que nos vemos la semana que viene, que hablo sobre educando con disciplina, veo que los padres resuelven la mitad de su proceso. Y me refiero a la mitad de su proceso porque vamos trabajando a la par el asunto emocional. Pero me ha tocado ver niños que salen de la cama, literalmente que dormían con sus padres en cama y salen de la cama de una semana a otra. Hay familias he tenido familias que son de 5 o 6 niños y a veces mamá me dice, necesito que me des estrategias para trabajar porque necesito un descanso. Entonces cuando mamá y papá lo llevan en casa, a veces las mamás me dicen, Mónica, llevamos una semana y nos sobra el tiempo porque empezamos a delegar responsabilidades y ahora es qué hacemos con nuestro tiempo. Entonces, ojalá se puedan dar una vuelta con el taller. Yo en mi Instagram di algunas cortesías, aquí en la fanpage di otras cortesías también. En los talleres anteriores que estuve dando estuvimos también rifando algunas cortesías, entonces ojalá puedan participar también para que ustedes puedan llevarse esta información que ahorita con el confinamiento nos va a ayudar muchísimo porque les va a dar estructura a lo que ustedes ya llevan en casa.
Ustedes ya lo hacen, solamente falta ponerle pies y cabeza para poderle dar forma. Entonces, por favor escríbanme qué es lo que les gustaría seguir viendo en los siguientes en vivo. Veo que no hay preguntas, quizá el tema quedó como muy claro y eso me da mucho gusto. Si necesitan hablar de otros temas, por favor, escríbanme. Y pues nada, yo agradezco muchísimo que se hayan conectado, todo su interés. Agradezco mucho también que sigan la página, que sigan en el Instagram. Les comparto fotografías y les cuento situaciones de cómo les resuelvo en casa yo como mamá. Aquí en la fanpage encuentran información todos los días acerca de crianza. Y también en el YouTube hay algunos canales que ustedes pueden revisar videos. Por ejemplo, hay videos que les hablo sobre la emoción del enojo, pero no en el niño, sino en el adulto. Cómo empezamos a trabajar nosotros para que papás, por favor, no lleguemos al punto de gritar o de pegar. Cómo ayudar a contener los adultos y cómo podemos descargar de una manera adecuada para que nuestros hijos también aprendan a gestionar esta emoción. No sé, hay otro video, por ejemplo, cuando mi hija descubrió que su color de piel era moreno y no claro como el de sus demás compañeros. Ahí les comparto cómo fue que lo resolvimos en casa y mis recomendaciones para mamá. Hay diferentes videos, ojalá se puedan dar una vuelta y pues nada, aquí llegamos al final de este video. Estoy muy contenta porque todos, por todo el interés que tienen en la página, que le sigan las redes sociales y pues nos vemos, espero que el martes que platiquemos acerca de estrategias para poder ayudar en casa con estos asuntos escolares y que mamá pueda tener estrategias para ayudar a bajar la ansiedad en los niños y que esta conexión que muchas veces logramos con nuestros hijos no se disperse, que hagamos un vínculo fuerte y seguro y que no estos asuntos escolares a veces no se entrometan en el cariño que sentimos con nuestros hijos y esto sea mucho más llevadero desde nuestra responsabilidad como mamá, que ahora pues nos toca hacer el rol también de maestras. Así que pues nada, me despido de ustedes esperando que en casa todo esté muy muy bien y si en algo yo te puedo ayudar, por favor contáctame. Quienes me han escrito en mensaje privado saben que siempre les contesto. Trataré de poder ayudarte en la medida posible. Estamos haciendo sesiones online. Las llevamos todavía con los padres, orientación a los padres. Y pues nada, me dio mucho gusto haberles dado la información y nos vemos la siguiente semana. Que todos disfruten en casa de salud y de mucho cariño. Los veo la siguiente semana y muchas gracias por estar aquí. Bye. Psicología infantil y terapia de juego.